Muy buenos días, amigos televidentes, les habla su siempre amiga Gabriela Araujo. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Vida y Salud, aquí en Venevisión, tu emoción. El día de hoy estaremos hablando de un tema que se toma mucho a la ligera, pero en realidad es más relevante de lo que pensamos. Al hablar de salud mental, siempre se cree que es un concepto inventado por las personas para que alguien llame la atención. Pero esto no es así. Por esta razón, el día de hoy nos encontramos con la orientadora familiar María Elena González, quien nos ayudará a aclarar estas dudas. Muchísimas gracias, María Elena, por estar acá con nosotros, por aceptarnos la entrevista y por poder compartir este pequeño tiempo. Mira, gracias por la invitación, Gabriela, y sobre todo para hablar de este tema tan bonito como lo es la salud mental, que como tú lo dices, se toma muy a la ligera, pero en los últimos tiempos, sobre todo luego de la pandemia, ha surgido una cantidad de enfermedades y patologías interesantísimas que han afectado mucho el desempeño de la familia y de la sociedad en general. Eso es verdad, pero bueno, vamos a entrar en materia. Cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que engloba este término en realidad? Mira, la salud mental, para decirlo de una manera sencilla, no es más que la capacidad que debemos desarrollar todos los seres humanos para enfrentar situaciones diarias de manera acorde. Es decir, tener nuestras emociones lo más estables posible para poder enfrentar las situaciones cualquiera que sean que se nos presenten en el día a día, incluyendo laboral, incluyendo de familia, porque la salud mental no es más que un espacio de bienestar. Cuando nosotros nos sentimos en bienestar, eso significa que nuestra salud mental está llevando adelante todos los parámetros que necesitamos para desarrollarnos de la mejor manera. Me aclaras muchísimo porque el día de ayer estuve investigando un poco sobre el tema y alguna de las cosas que me arrojaba era que es el tratamiento que reciben las personas con enfermedades mentales y todo este tema, y yo dije, cónchale, estoy confundida con respecto a lo que es en realidad o lo que engloba esta palabra. Claro, porque desde el punto de vista de la psiquiatría, entonces podríamos hablar que la salud mental es la necesidad que tiene alguien por medio de tratamientos, bien sea fármaco, terapias individuales, psicoterapia, para recobrar su salud. Y esa es una confusión que siempre se presenta, porque la gente habla de salud mental pensando, no, es la locura, la gente está mal de la cabeza, la gente tiene problemas mentales, y realmente no es así. La salud mental en general es un estado de bienestar. La salud mental como medio para desenvolvernos podría ser tratada como una patología. Correcto. ¿Y desde dónde podríamos decir que parte esta salud mental? ¿A partir de dónde se empieza a crear en la persona un bienestar? Fíjate, hay varias etapas. Por ejemplo, la etapa, donde se presentan las patologías más evidentes, comienzan desde el momento de la concepción, ¿ok? Existen niños que vienen con embarazos muy traumáticos, que luego con embarazos difíciles, luego vienen al mundo en un hogar disfuncional que hace que de alguna forma todo su sistema nervioso central se sienta alterado. Entonces estos niños se desarrollan como adultos con ciertas patologías y ciertas deficiencias mentales. La otra rama viene cuando pasamos por un shock postraumático, es decir, cuando por ejemplo nos ocurre un choque muy fuerte, cuando perdemos un familiar de manera brusca, cuando pasamos por una enfermedad como el cáncer. Esas también son otras de las te puedo decir que son las más sencillas y las que más diariamente podemos ver. Ahorita que tocaste el tema de la familia, también estoy buscando, y cuando hablamos de familia, la gente considera que una familia funcional es en donde existe una mamá y un papá y ahí ya no hay problemas, pero esto está un poco errado, creo yo. Sí, mira, sobre todo porque en primer lugar yo siempre lo aclaro, no existen familias funcionales. Todas las familias somos disfuncionales porque en todas las familias hay discusiones, hay peleas, hay encuentros, hay desencuentros. Lo que pasa es que cuando nos vamos al concepto de familia, entonces ¿qué dice? Que la familia es el núcleo central de la sociedad formado por un papá, una mamá y un bebé. Pero resulta que ya eso no es así y por eso tenemos una sociedad tan multicultural con respecto a lo que son las familias. Una mamá sola con hijos, un papá solo con hijos, o sea, sobre todo luego del tema migratorio, pues se ha extendido mucho más eso, ¿no?
¿Qué es lo que yo considero importante? Bueno, considero importante que los adultos de la casa deben ocuparse de su salud mental, porque cuando yo me ocupo de mi salud mental como mamá o como papá, inmediatamente le puedo dar a mis hijos la estabilidad que necesitan. Correcto. Y partiendo de la salud mental de los padres, esto puede afectar considerablemente a un niño en los problemas que empiece a tener en su vida adulta, en las relaciones que cree, amistades. Claro, porque acuérdate que nosotros nos formamos por patrones. Y yo siempre digo que en las familias hay una oveja negra que quiere empezar a hacer las cosas distintas y entonces la familia no entiende qué le pasa a esta gente que quiere hacer algo distinto y lo quiero hacer distinto, mamá, porque no quiero repetir tu historia, lo quiero hacer distinto, papá, porque no quiero repetir tu historia, y entonces es allí donde el adulto, como adulto, dentro de la relación, tiene que empezar a decir, si mi hijo se está comportando de tal manera, ¿qué está ocurriendo en él o qué está ocurriendo en mí? ¿Qué es lo que yo le estoy transmitiendo a mi hijo? Y es por eso que yo siempre invito a que la gente vaya a terapia. No solamente existen terapias psicológicas, también existen terapias dentro de las iglesias, también existen servicios gratuitos que la Universidad Central lo tiene. O sea, hay muchos espacios donde la gente puede ir a buscar bienestar. Porque cuando tú eres padre o eres madre dentro de la familia y empiezas a ver que tu niñito está presentando ciertas dificultades, lo primero que tienes que decir es, ya va. Voy a pararme como adulto responsable, voy a pararme como cabeza de este hogar y voy a empezar a poner orden. Y si el orden comienza por mí, lo voy a asumir. Ahorita que tocaste el tema de las terapias, existe, no sé si es solamente en Venezuela o a nivel mundial, un gran tabú cuando hablamos de terapia, cuando hablamos de ir al psicólogo, a la gente le aterra, le da miedo, o sea, porque este terror a buscar ayuda. Sí, porque tú sabes que, bueno, primero, a ver, dentro del mundo de la terapia, pues encontrarte con tus oscuros no es nada fácil. Y eso significa que cuando yo le voy a abrir el alma, el corazón y mi mente a otra persona que es un extraño, y ese extraño me empieza a hacer ver cosas que yo no estoy preparado para ver, yo prefiero salir corriendo y decir, esto no sirve para nada, las terapias no sirven para nada, que es lo que normalmente uno escucha, ¿no? Es lo que tú dices, en Venezuela particularmente hablar de terapia es como que sí, porque tú es loca. Y uno siempre dice, no, los locos los tratan los psiquiatras. Las personas con dificultades emocionales las tratamos los psicólogos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no normalizamos la salud mental como una prioridad, porque, por ejemplo, en la familia, la prioridad es la comida, la prioridad es la vivienda, la prioridad es la ropa, la prioridad es la escuela, pero la prioridad nunca es la salud mental. Y en nuestra vida diaria tampoco es nuestra prioridad. O sea, a la gente le cuesta mucho tomarse espacios para salir a caminar, espacios para hacer ejercicio, espacios para tomarse un café con alguien tranquilo porque andamos todo el tiempo corriendo. Entonces la salud mental y la terapia que van de la mano, nadie las mira y parece mentira, pero es tan necesaria para poder tener una vida en plenitud. Ciertamente, y creo que esto lo evidenciamos en la época de pandemia, donde las personas tuvieron un lapso de tiempo para estar consigo mismas y hubo un momento en que dijeron, Dios mío, estoy cansado, no, o sea, ya no me gusta esta situación, y creo que es aquí donde se evidenció que ciertamente necesitamos hablar de lo que nos pasa, de cómo nos sentimos, en vez de taparlo con la rutina diaria. Es así. O sea, que yo hago una invitación siempre, yo le digo a la gente, mira, cuando tú quieras ir a un psicólogo o quieras ir a un psicoterapeuta, no vayas pensando que vas a analizarte. Búscate el espacio donde tú vas a conversar lo que tú quieras, porque al final el psicólogo y el psicoterapeuta, incluso el psiquiatra, somos unos grandes escuchas. Y dejamos que la gente diga todo lo que quiere en libertad, porque cuando tú tienes una amiga y tú le quieres contar cosas tuyas y te dicen, no, ¿tú qué te pasa? ¿Por qué tú estás diciendo eso? Eso no pasa con el psicólogo. Entonces, en la pandemia ocurrieron dos cosas maravillosas. Una, que la salud mental de mucha gente se fortaleció, es decir, mucha gente empezó a practicar ejercicio, mucha gente empezó a ocuparse de su salud, mucha gente empezó a leer mucho más. En cambio, en otra mirada, y los demás se deprimieron, entraron en temas bastante graves de intentos de suicidio. En este momento todavía les ha costado volver porque dejaron de conectar. Entonces, ahí es donde tú ves la diferencia, cómo yo enfoco mi vida
y cómo yo enfoco lo que yo quiero ser, y ahí tiene mucho que ver la salud mental. Si yo estoy solo en pandemia, tengo dos caminos: o me deprimo o sigo adelante. Entonces el que siguió adelante era porque tenía sus emociones para eso, pero el que no lo hizo era porque ya venía mal. Claro, y algo que también se notó mucho es que afectó considerablemente a los adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes, entre 20 y 25 años. ¿Será que la juventud venezolana está carente de información? Mira, a nivel mundial ocurrió este fenómeno. Ocurrieron dos cosas o tres cosas importantes. La primera es que los niñitos que nacieron en pandemia y que se empezaron a criar en pandemia han tenido dificultades para hablar mucho más rápido, dificultades para caminar mucho más rápido, sociabilizar mucho más rápido. Incluso hay niños que le han tenido miedo a que las personas se quiten el tapabocas. Entonces prefieren a que la gente, porque se acostumbraron, vieron el mundo con una persona en tapabocas, cuando te lo quita era muy intimidante. Entonces eso ha sido un proceso que en psicología se ha estado trabajando mucho, ayudando mucho a estas mamás, porque han sido niños que les ha tocado ingresar al colegio y han ingresado con muchos miedos, muchas fobias. Y por el otro lado, pues está el hecho de que, presentarnos ante la sociedad, ¿ok? En un momento como este, como adolescente, también fue muy desafiante, porque yo me quedé solo, encerrado conmigo mismo, pegado a un teléfono, pegado a una tablet o a un equipo electrónico, y cuando tú me expones a que yo debo salir a la sociedad, yo no sé cómo se hace esto. Ya yo olvidé cómo relacionarme con amigos. Entonces por eso es que el índice de agresividad en las escuelas y en los liceos aumentó, porque esa relación yo la perdí. Ha bajado este año considerablemente, pero se presentaron muchos fenómenos, sobre todo en los adolescentes, en donde además se les permitió, por medio de las redes sociales y por medio del YouTube y todo esto, ver un mundo que aquí no existe. Entonces el nivel de frustración también fue bastante elevado, porque quieren ver, por ejemplo, a mí me encantaría que estuviera una universidad con robótica, y en Venezuela todavía no la hay. Hay gente que, por ejemplo, ahorita hay un tema con los animes, que los muchachos les encantan los dibujos japoneses, y aquí no hay una universidad para eso. Entonces todas esas cosas que ellos vieron, ese mundo, obviamente que aquí ahora se sienten encerrados y muy frustrados. Ciertamente, por ejemplo, en mi caso, la universidad pasó o quitó esta modalidad online. A mí me costó muchísimo volver a conectar con amigos, hacer relaciones interpersonales. De verdad que fue bastante tardío este proceso. Pero ahora bien, la salud mental es algo que influye en cualquier persona. Tocando el tema de los adultos mayores, personas de la tercera edad, como son personas que vienen de otro año, de otra época, existe mucho ese tabú a que, oye, yo no quiero hablar de cómo me siento porque eso está mal. Hay cosas más importantes, o simplemente son locuras de la edad. ¿Por qué sucede esto? Fíjate que el índice más alto de enfermedades en Venezuela está relacionado con el Alzheimer. El Alzheimer o la demencia senil, que es otra ramificación, que viene siendo pues prácticamente hermana de la diabetes. Las personas con diabetes tienden a tener este tipo de enfermedades, y trabajar o cuidar o atender a un adulto mayor es una de las tareas más desafiantes que le puede pasar a una persona. Y no es el adulto a quien tenemos que llevar a terapia, no es el adulto el que tiene que aprender a hablar de sí mismo, porque como tú lo acabas de decir, yo soy de 1924, yo soy de 1930, y como tú me vas a decir a mí que yo sentarme a hablar con alguien me va a dar un beneficio cuando yo nunca lo he hecho y nunca he creído en eso. ¿Y quién se debe formar? El cuidador. La persona que cuida al anciano es la persona que debe asistir a terapia para conversar sobre cómo se siente cuidando a un anciano, porque bueno, hay ancianos y ancianos, hay ancianos que son una belleza, provoca comérselos a besos de lo lindos que son, pero hay unos que lo que tú quieres es tenerlo amarrado con tirro para que no se mueva. Entonces hay de todo. Entonces, ¿quién debe buscar la ayuda? El cuidador, no es el anciano. Y volviendo al tema de que los problemas pasados pueden afectar en el futuro, no sé si has escuchado que actualmente se habla mucho en las parejas. Si en tu infancia estuvo ausente tu padre, tú vas a buscar en tu pareja esta falta paternal que te hizo. ¿Esto en qué manera es cierto? ¿Cómo se ha influenciado en la salud mental? ¿Cómo nos afecta como adultos en busca de compañía? Mira, fíjate que eso forma parte de las teorías psicológicas más antiguas que hay.
Es decir, cuando yo reviso mis raíces y yo vengo sin papá o sin un papá que me reconoció o sin una mamá que me cuidó, seguramente yo voy a venir con alguna complicación. Eso es cierto y ocurre, pero yo siempre le digo a la gente que tú tienes la decisión de hacerlo distinto. Entonces, cuando tú tomas la decisión de que, mira, es verdad, yo no tengo mamá, yo no tuve un papá presente, pero yo tengo la decisión de hacerlo distinto. Es decir, el hecho de que yo no haya tenido papá no significa que voy a andar buscando cualquier persona masculina que se me aparezca para tener una relación en busca de un papá, porque eso se llama estado de conciencia. Cuando tú entras en estado de conciencia, entonces tú empiezas a decir cuáles son las cosas que quieres tomar o no quieres tomar de esa historia que tú traes. Esa historia que uno trae, bueno, puede ser muy linda como puede ser muy fea, pero al final es nuestra historia y yo no puedo agarrar y negarla. Lo que tengo es que verla, reconocerla y decir, bueno, yo vengo de allí, pero eso no es lo que yo quiero para mí. Sin necesidad de ir a terapia. Si lo quieres profundizar un poco, como para tomar mejores decisiones, como a lo mejor para saber, bueno, cuál es el perfil del hombre que me conviene a mí, cuál es el perfil de la mujer que yo quisiera tener, porque pasa muchísimo ahorita, entonces tú vas a una terapia y en ese proceso de orientación y de descubrimiento, entonces tú puedes tener una relación sana distinta de la que vienes. ¿Cuándo considera usted que es el momento adecuado para ir a terapia? O sea, ¿en qué momento una persona adulta, un joven, un adolescente debe tomar la decisión de asistir a una terapia para tratar algún problema? Mira, hay muchas ramas. Por ejemplo, cuando una persona siente que tiene un estado de ansiedad o un estado de angustia muy grande en donde no consigue un norte en su vida, es importante que asista a terapia, por lo menos para decir cómo se siente, porque a lo mejor uno cree que es una cosa grandísima y a lo mejor con 2, 3 palabras y 2, 3 órdenes, ordenamos todo y todo queda perfecto. El otro punto es cuando tengamos pensamientos suicidas, cuando tengamos pensamientos de que queremos agredir de manera desalmada a otro. Y sobre todo cuando estamos en etapa universitaria, porque la etapa universitaria en algún punto siempre ocurre que hay un quiebre emocional, en donde tú dices, oye, ¿será que esto es lo que yo quiero? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Porque bueno, tenemos profesores de profesores, la mayoría de las universidades tienen departamentos de orientación y los alumnos deberían asistir a exactamente a sus terapias de orientación como para poder retomar el rumbo de la carrera y no abortar, porque alguna de las cosas que ve es que la mayoría de las personas se alejan de la carrera universitaria porque cuando tienen ese quiebre no tienen ayuda y prefieren dejarlo así. Entonces tenemos varios caminos para buscar la ayuda. Bueno, cuando somos papás, cuando vemos que nuestros hijos están teniendo conductas inadecuadas, cuando somos pareja y intentamos una y otra vez tratar de conciliar y al final no lo logramos, porque lo que yo veo con mucha preocupación es que las parejas ahorita prefieren separarse y crear un caos que tratar de buscar ayuda primero, revisar qué es lo que está pasando conmigo, qué está pasando contigo, y si al final de verdad esto no tiene solución, nos separamos bien. Pero yo veo que eso no ocurre. Cuando mencionas el proceso universitario, es muy cierto. Ahorita que estoy en la universidad he conocido un sinfín de personas que entran como lo mal llamado, no sé si se le dice así, la crisis de los 20, que no saben qué hacer, si quieren emigrar, si quieren quedarse acá, no consiguen un sentido a lo que será de sus vidas. ¿Qué sería lo más recomendable cuando el estudiante universitario empieza a pasar por estas crisis existenciales, por llamarlas así? Mira, lo que pasa es que el tema universitario es muy complejo. Primero porque al estudiante, desde que está más o menos en cuarto año, realmente no se le da la orientación vocacional que necesita. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que yo veo a esa gente en televisión y a mí me encantaría hacer tal cosa. Que yo veo aquí a gente con una bata blanca y yo quisiera hacer eso. Pero realmente, ¿a dónde te lleva tu vocación? Y esa exploración la comenzamos a hacer dentro de la universidad. Y por eso es que tú ves que mucha gente cambia de carrera, porque luego se da cuenta que no, mira, no es esta, me gusta más aquella porque veo a mi amigo que está haciendo esto, y comienza toda esa confusión en donde dice, ajá, pero ya perdí 2 años y ahora ¿qué hago? Mejor me voy del país porque total, perdí 2 años, tengo que recuperarlo. O sea, pasan muchas cosas y por eso es muy importante tratar de buscar ayuda y acompañamiento. Mira, siempre están los profesores, hay profesores empáticos para eso, que conversan contigo, que te explican, mira, esto es un momento de quiebre, es un momento de revisión, y a veces yo digo
esos son muy buenos momentos para agarrar y meter menos materias, sino tratar de las unidades de crédito, ponerlas mínimas como para darte el chance de tomar mejores decisiones, porque lo que pasa es que en medio de la crisis tú también te llenas de crisis con todas las materias que tienes que ver y cuando vienes a ver te tienes que ir, porque no puedes trabajar esa emocionalidad que necesitas para saber si lo que yo estoy haciendo de verdad es lo que me gusta. Otro tema aquí es, hay materias de materias, hay materias donde tú dices, esto es lo mío, esto me encanta, y hay otras que tú dices, ¿qué hago yo aquí? No entiendo qué hago yo en este lugar. Y eso también pasa porque no hay empatía con el profesor, entonces es darle la vuelta y decir, ¿para qué me sirve esta materia? Ah, ¿me sirve para esto? Ok, si lo que tengo que hacer es pasarla, la pasaré. Y listo, y es como todo, no, nada es mal de morir. Ciertamente, hablando de eso, me gustó mucho tu nombre de Instagram. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué quieres dar a entender con eso? Bueno, lo que pasa es que cuando yo doy mis talleres y siempre converso con mis pacientes, yo les digo que todo en la vida tiene una solución. Tiene una solución que a veces nos gusta y a veces no nos gusta, pero que en realidad no es un mal de morir. Porque la verdad es que a veces nos pasan cosas que nos queremos echar a morir y no es tan grave. Solo es el enfoque con la que tú lo ves. Y después que pasa el tiempo y pasó ese primer amor que nos dejó, nos reímos. Y decimos, Dios mío, yo me voy a cortar las venas por ese hombre tan feo. Pero es justamente porque mi mensaje al final es que morirse es una decisión, pero vivir es más valiosa todavía. Gracias, verdad, qué lindo mensaje tratas de transmitir. Espero pueda llegar a todas las personas posibles. Y bueno, me están informando de que ya se nos está agotando el tiempo, es momento de cerrar. A modo de cierre, ¿qué recomendación dejas al aire para invitar a las personas a tratar de llevar a un método a una forma más importante la salud mental? Mira, yo siempre digo que existen cosas muy sencillas que podemos hacer. Yo creo que una de las más importantes es el agradecimiento, y cuando nosotros nos levantamos en la mañana y nos damos el tiempo de sentarnos a tomarnos nuestra taza de café o de tomarnos lo que normalmente consumimos en la mañana en tranquilidad, cuando agarramos un ratico en la noche también antes de dormir para pensar cómo estuvo mi día y conectar conmigo, con la tranquilidad, y no vivimos atormentados, porque desde que nos levantamos en la mañana nos levantamos atormentados. Entonces yo siempre digo, levántate media hora antes, regálate 20 minutos para ti, 20 minutos para quedarte solito en la cocina, pensando, analizando, porque esos pequeños espacios que cuando los vemos 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la noche, hacen un tiempo valiosísimo para calmar nuestras emociones y tomar mejores decisiones. Y bueno, cuando estemos muy atormentados, por supuesto, ir a terapia, no queda de otra. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros este pequeño espacio. Espero volver a estar juntas en alguna otra oportunidad. Y nada, queridos televidentes, esto fue Vida y Salud desde Venevisión, tu emoción. Tuvo el gusto de conversar con ustedes Gabriela Araujo y la asesora familiar María Elena González. Muchísimas gracias.